¿Les gusta la película The Purge? Cada vez que veo una película así, siempre me hago la misma pregunta. Si yo hubiera estado en esa situación, ¿qué habría hecho? Aunque parezca difícil de creer, algo que parecía posible solo en una película realmente ocurrió. 13 de julio de 1977. En un día como hoy, Nueva York se convirtió en una ciudad sin ley en una sola noche. La ciudad quedó sumida en la oscuridad y miles de personas salieron a las calles. Los saqueos y los incendios provocados se multiplicaron y Nueva York quedó atrapada por el miedo. ¿Qué ocurrió realmente en la ciudad aquella noche? Acompáñenme a viajar al Nueva York del 13 de julio de 1977. En una calurosa tarde de verano, Nueva York vivía un día aparentemente normal. Las personas que salían del trabajo regresaban a sus hogares, mientras restaurantes y cafeterías se llenaban con clientes durante la noche. Los automóviles circulaban por las calles y el metro continuaba funcionando con miles de pasajeros, como cualquier otro día. Nadie imaginaba que, unas horas después, toda la ciudad quedaría sumergida en la oscuridad y comenzaría una de las noches más caóticas en la historia de Nueva York. Y entonces, con un estruendo que parecía partir el cielo en dos, el primer rayo que cambiaría el destino de Nueva York atravesó el cielo. 8:37 de la noche. El primer rayo que cayó en el cielo al norte de Nueva York golpeó las instalaciones de transmisión eléctrica cerca del río Hudson. Al principio, nadie pensó que aquel incidente fuera algo grave. Era una tormenta eléctrica común durante el verano, y la compañía eléctrica creía que podría restaurar el servicio rápidamente. Pero unos 20 minutos después, 8:55 de la noche, un segundo rayo volvió a golpear las instalaciones eléctricas. La red eléctrica, que ya comenzaba a perder estabilidad, empezó a sufrir una presión cada vez mayor, y varios equipos comenzaron a presentar fallas en cadena. En la sala de control de Con Edison, los operadores trabajaban desesperadamente para controlar la situación. Intentaron mantener el suministro utilizando las líneas eléctricas que aún funcionaban, pero los problemas se extendían a una velocidad mucho mayor de lo esperado. Con el paso del tiempo, una falla provocaba otra, y la red eléctrica comenzó a colapsar una pieza tras otra, como una fila de fichas de dominó cayendo. Los operadores hicieron todo lo posible hasta el último momento para mantener las luces de la ciudad encendidas, pero la situación ya había llegado a un punto difícil de controlar. Y entonces, 9:36 de la noche, las luces de Nueva York comenzaron a apagarse una tras otra. En cuestión de segundos, toda la ciudad quedó tragada por una enorme oscuridad. Todas las luces que iluminaban la ciudad desaparecieron en cuestión de segundos. Las farolas se apagaron y los semáforos dejaron de funcionar. El metro que circulaba por los túneles se detuvo repentinamente, y el interior de los vagones quedó sumergido en una oscuridad absoluta. Ante aquel apagón inesperado, los ciudadanos ni siquiera podían distinguir los rostros de las personas que tenían delante. En las calles comenzaron a escucharse bocinas de automóviles, mientras que dentro de los trenes detenidos, los pasajeros empezaron a sentir miedo e incertidumbre. La mayoría de las personas creía que la electricidad volvería en cualquier momento, pero pasaron 10 minutos, luego 20 minutos, y la ciudad seguía atrapada en la oscuridad. Fue entonces cuando comenzaron a escucharse, a lo lejos,
los primeros sonidos de vidrios rompiéndose. 10 de la noche. Al principio, solo parecían unos pocos incidentes aislados. Una llamada informando que la ventana de una tienda había sido destruida. Un reporte de alguien que había escapado con mercancía robada. Pero a medida que pasaba el tiempo, la situación comenzó a cambiar. Por las radios de los vehículos policiales comenzaron a llegar reportes de manera continua. Informes de tiendas saqueadas, reportes de escaparates destruidos, avisos de grupos de personas participando en los saqueos. Pero los reportes no dejaban de llegar. Los primeros incidentes que aparecieron uno tras otro aumentaron rápidamente hasta convertirse en decenas de casos. Poco después del apagón, los saqueos comenzaron a extenderse rápidamente por distintas zonas como el Bronx, Brooklyn y Harlem. Las persianas metálicas de los negocios fueron forzadas y la gente comenzó a entrar a través de los vidrios rotos, televisores y radios, ropa y alimentos. Cualquier objeto que pudiera ser tomado comenzó a salir de las tiendas y terminar en las calles. 11 de la noche. La policía continuaba respondiendo a las llamadas, pero con incidentes ocurriendo al mismo tiempo en distintos puntos de la ciudad, era prácticamente imposible atender todos los lugares. Nueva York comenzaba poco a poco a perder el control, y ahora los saqueos estaban a punto de convertirse en incendios provocados. Medianoche. En los lugares donde habían ocurrido los saqueos, comenzaron a aparecer las primeras llamas. Los incendios provocados surgieron en distintos puntos y rápidamente comenzaron a extenderse. Columnas de humo negro empezaron a cubrir la ciudad, mientras el cielo nocturno se teñía con el resplandor rojo de las llamas. Algunos dueños de negocios observaban desesperados cómo sus propias tiendas eran saqueadas sin poder hacer nada para detenerlo. Algunos intentaban proteger sus establecimientos, mientras otros solo esperaban que la policía llegara, pero la situación ya había superado cualquier cosa que una persona pudiera enfrentar por sí sola. Los camiones de bomberos salían una y otra vez, pero con incendios ocurriendo al mismo tiempo en toda la ciudad, responder a cada emergencia era casi imposible. Cuando lograban controlar un incendio, otro nuevo aparecía en algún otro lugar. La policía y los bomberos se adentraban cada vez más en una situación de caos creciente. Aquella noche, la confusión que había cubierto Nueva York parecía no tener ninguna intención de terminar. 14 de julio de 1977, por la mañana. Cuando salió el sol, la gente descubrió que la noche anterior no había sido una pesadilla. Las calles que apenas unas horas antes parecían normales, habían quedado completamente destrozadas. Por las carreteras había vidrios rotos y restos de ceniza esparcidos, mientras que de los edificios quemados todavía salía un leve humo. Las tiendas saqueadas durante la noche permanecían vacías, con sus puertas destruidas, y en las calles quedaron productos abandonados y vehículos dañados. Los dueños de los negocios permanecían frente a sus tiendas destruidas, con una expresión de incredulidad. El lugar donde habían construido toda una vida se había convertido en ruinas en tan solo una noche. Un ciudadano recordó aquel momento diciendo: era como ver una ciudad después de una guerra. La policía y los bomberos no tuvieron descanso mientras intentaban controlar las consecuencias de lo ocurrido durante la noche, pero cuanto más analizaban los daños, más grave parecía la situación. Aquella noche, en Nueva York, ocurrieron más de 1000 incendios y alrededor de 1600 negocios fueron saqueados. Las pérdidas económicas alcanzaron aproximadamente los $300 millones de la época. Además,
la policía arrestó a más de 3.700 personas. Una gran parte de los detenidos eran jóvenes, muchos de ellos adolescentes y personas de entre 20 años. Una sola noche, Nueva York había vivido uno de los mayores disturbios urbanos de su historia. Pero queda una pregunta. ¿Cómo pudo un simple apagón llevar a Nueva York hasta un punto de semejante caos? La verdad es que el problema no era solamente el apagón. Nueva York ya llevaba mucho tiempo al borde del colapso. Durante la década de 1970, la ciudad atravesaba una grave crisis económica. El desempleo aumentaba, y debido a los problemas financieros, los servicios públicos continuaban reduciéndose. La cantidad de policías encargados de mantener el orden no era suficiente, y la criminalidad aumentaba año tras año. Además, justo antes del apagón, los habitantes de Nueva York vivían bajo el miedo provocado por el asesino en serie, conocido como el Hijo de Sam. La ciudad ya estaba llena de ansiedad, frustración y enojo acumulado. Y lo único que mantenía unido todo aquello era una última cosa: el orden. Pero la noche del 13 de julio de 1977, cuando las luces que iluminaban la ciudad se apagaron, ese último elemento también comenzó a desaparecer. La oscuridad no fue simplemente la ausencia de electricidad. Aumentó el miedo de las personas, ocultó los crímenes y sacó a la superficie una ira que llevaba mucho tiempo acumulándose. El apagón no fue la causa, fue el último detonante que terminó de derrumbar una Nueva York que ya tenía grietas. Las luces de la ciudad finalmente volvieron, pero las vidas de muchas personas que quedaron destruidas en una sola noche no pudieron recuperar su normalidad fácilmente. Este acontecimiento no fue simplemente una demostración de lo que un apagón podía provocar. Fue el resultado de una explosión de inseguridad económica, altos niveles de criminalidad y una desconfianza que llevaba años acumulándose en la sociedad. Después de este evento, Nueva York comenzó a mejorar su red eléctrica, sus sistemas de respuesta ante emergencias, y también reforzó sus medidas de seguridad. 13 de julio de 1977. Aquella noche no fue simplemente el día en que una ciudad perdió sus luces. Fue la noche que mostró lo fácil que puede desaparecer el orden y la seguridad que las personas dan por garantizados. Y hasta el día de hoy, muchos recuerdan aquella fecha como una de las noches más caóticas en la historia de Nueva York. Si ustedes hubieran estado en Nueva York aquella noche, ¿qué decisión habrían tomado? Gracias por acompañarme en esta investigación. Nos vemos en el próximo caso.